OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Damián? Acá estamos nuevamente en el segundo episodio de esta ya tercera temporada de OP Podcast, los podcasts de la comunicación política y la opinión pública. No es para aplausos, Damián, que estoy con Damián de Glaube. Vos sabés que la gente, la opinión pública está muy contenta con OP. Muchos mensajes, gracias a todos. Pero tratamos temas serios y no sé si da para esos efectos, Damián. Analizamos mucho y hoy, Cali, nos damos un lujito, ¿no? Un lujo, la verdad que queríamos tener esta conversación. Vamos a conversar con José Luis Fernández, para mí uno de los especialistas en semiótica, mediatizaciones, en metodología, en análisis estilístico, en plataformas mediáticas. Docente de muchísimas facultades, universidades muy buen docente. Reconocidas. Pero bueno, como ustedes saben, esta tercera temporada de OP se la dedicamos a aquellos autoras de libros, cursos, que tiene que ver más con el vínculo académico y la relación con nuestras audiencias. Así que va a ser un verdadero lujo conversar con José Luis, porque acaba de editar un libro muy buscado, editado por La Crujía, muy buscado, ya está en las librerías, se lo puede encontrar, que se llama Vidas Mediáticas. Entre lo individual y lo masivo. Exactamente. ¿Qué título? Y aquellos que lo hemos chusmeado, que lo hemos ojeado, ¿qué contenido? Sobre todo, bueno, quienes lo siguen a Fernández, como a Carlos Escolari en las redes sociales y sus cantidad de publicaciones, porque la verdad que Escolari y Fernández vienen produciendo muchísimo contenido, muchísimas narrativas. Así que, bueno. Lo que a mí me gusta ahí, Cali, como sucede con algunos, que es la combinación, la posición donde yo me siento muy cómodo, creo que es la posición de lo académico, lo cotidiano, lo práctico, sí, estudiado, acciones. Que es un poco lo que apunta a estos podcasts, ¿no? Exacto. Aquellos que les interesa la consultoría política, el asesoramiento, lo mediático, las narrativas. Y el libro genera además muchísimo debate, muy interesante. El comportamiento de las audiencias. Así que bueno, ahí arrancamos entonces, vamos a presentarnos, vamos a saludar a José Luis Fernández y arrancamos esta conversación que esperemos le resulte de mucho interés. Bueno, un gusto empezar a conversar contigo, la verdad que teníamos muchas ganas, estamos dedicando esta temporada de podcast a los autores de libros, autoras de libros que tienen que ver con la comunicación, con los medios, con la comunicación política, con la política, con la conversación, con las narrativas, con el cambio que hay en los medios de comunicación. Y bueno, nada mejor que conversar con el autor del recientemente editado libro Vidas Mediáticas. Así que, bueno, un placer estar conversando contigo, José Luis. Un gusto para mí, el agradecimiento por prestar atención a nueva producción que, bueno, como se sabe, requiere esfuerzo de trabajo, de investigación y de edición y comercialización, así que haya repercusión es algo muy bueno para mí y para nosotros. José Luis, ¿qué tal? Damián saludándote. Y a mí algo que me impacta de tus libros y de tus artículos, que van en un camino que a mí en lo individual me gusta mucho, es que es, llamémosle, la universidad aplicada a lo cotidiano, a la realidad. No hay una disociación que a veces había mucho entre el pensamiento y lo cotidiano. ¿Cómo ves desde Vidas Mediáticas, ¿no? Desde esta obra, el accionar de los líderes políticos, sea aquí en Argentina o en Latinoamérica? ¿Hay algunas cuestiones que digamos, están estudiadas, pensadas, o es solamente la acción política concreta y después se va acomodando la comunicación como se ve? ¿Cuál es tu visión? Para aquellos que están por comprarse el libro, búsquenlo, que es genial. Mira, yo lo veo así. Yo veo que como marco general, como ecosistema general, se ha caído en su efecto general
el ecosistema de lo que denominamos broadcasting, es decir, de pocos emisores emitiendo para muchos receptores. Ese sistema no era solo un sistema de medios, era también un sistema político, cultural, periodístico, en el sentido de los periodistas, cómo pensaban la situación. Es un sistema necesario en sociedades complejas porque es el sistema que ordenaba los grandes acontecimientos, construía relatos, y los líderes de los países más importantes o menos importantes, más metropolitanos o más periféricos, tenían un sistema en el que se ordenaba, que sostenía que en muchos países hubiera bipartidismos y tendencias políticas estables. Por supuesto que eso se empezó a conmover con la caída de la oposición occidente, países socialistas. Hay un poco eso que ordenaba a todo el mundo, que cualquiera de nosotros sabía que aunque uno no fuera prorruso, algo apoyaban los rusos, uno sabía que eso no lo apoyaban los norteamericanos. Ese sistema está en crisis, por muchas razones, entre otras cosas porque la globalización es un sistema conflictivo, no es un camino de ida. Hay muchos fenómenos que se oponen a la globalización y muestran sus límites. Las nuevas mediatizaciones cuestionaron la producción y circulación de intercambios discursivos que antes era más fácil sostener desde lugares centralizados. Y después, en ese caldo, aparecen fenómenos como lo de la pandemia, por ejemplo, que creo que es el primer gran fenómeno global en este nuevo ecosistema que yo llamo post-broadcasting, o sea, posterior a los medios masivos en el centro de la escena. La pandemia no consigue armar relato. Es decir, se discute el origen, se discute las nuevas etapas, las nuevas cepas. El sueño, para que haya un relato, tiene que haber transformaciones fuertes que muestren antes y después. Bueno, el gran sueño se empezaba a armar un relato con el tema de las vacunas y se va disgregando. En ese contexto veo que los líderes aún de las naciones poderosas, pero de todos nuestros países también, se ven sorprendidos, como el sistema de medios, el sistema periodístico, fenómenos inesperados. La pandemia, insisto, bueno, se atribuye, es una cuestión en parte natural, pero el Brexit, Trump, Bolsonaro, el crecimiento de Vox en España, se suceden así fenómenos que se explican ex post facto, pero que vos te das cuenta que si sos un líder argentino, no sabés la que se te viene. Estás jugando a ciegas. Creo que muchas cosas que se atribuyen a la debilidad de los liderazgos regionales o a su supuesta fuerza, están soportados en ese ecosistema, donde no hay guías que te garanticen algún efecto general sobre tu población. ¿Cómo ves? Hace tiempo venimos siguiendo un poco cierta desconexión que existe entre, bueno, vos un poco lo planteás en tus artículos, en el libro, también creo que esto está presente. La desconexión que hay entre la transformación que están viviendo justamente los medios, los nuevos usos sociales de las tecnologías y de cómo, justamente como vos marcabas, pasamos del broadcasting a esta red de comunicación, a que todos emiten y que todos se relacionan en red, y la política, que la política siempre pareciera como que va atrás tratando de aprender o de llegar al ciudadano a través de los usos que más rápidamente adoptan, ¿no? De las nuevas tecnologías. Y los medios también están descolocados y hay como una, no sé si vos lo ves así, como una imposibilidad de conversación o de generar vínculos entre la política, los medios y los ciudadanos, ¿no?
Yo creo que ahí, como producto o subproducto de eso lo que hablábamos recién, de la puesta en crisis de ese sistema general, al menos en nuestro país, pero yo sigo España también de cerca a través de sus mediatizaciones y viajo cuando puedo, y es bastante parecido, ¿no? Dejando de lado la riqueza europea frente a la pobreza latinoamericana, pero muchas tensiones que se ven acá se ven allá también, efectos de grieta, de que esto que me decís que se siente, que los políticos no están a la vanguardia. Yo creo que se ha armado un sistema que considero que es provisorio porque es difícil que sea exitoso, o sea, no puede manejar las crisis que se avecinan, que son así de tipo sísmico, digamos, para lo social, lo económico y lo mediático también. Se ha armado una especie de subsistema que en los medios masivos se expresa en los paneles televisivos, que yo llamo panelismo. Eso de que hay muchas voces que no se escuchan, que ofrecen un espectáculo de contradicciones discursivas, brutales, se insultan, así, es algo súper como dramático y muy conectado, no con las redes en general, aunque todo el tiempo se hablan de las redes, sino con una plataforma en especial que es Twitter. Entonces, hay una construcción de efecto de coyuntura o de actualidad que sería la articulación entre la brutalidad de panelistas y el juego de Twitter. Por ejemplo, las declaraciones de Bernie, no sé si quieren que haga comentario de actualidad, de Bernie con Santilli al lado, después de el encuentro de la criatura M, eso es un típico efecto de panel, y mientras estaban las motos estacionadas mostrando que se estaban buscando a la nena con todas las fuerzas, pero las motos estaban estacionadas en la televisión, Bernie recorrió 2 o 3 paneles que lo vi yo. Es decir, sus declaraciones, su discurso político, su acción está destinada a ese mundo de paneles que después repercute en Twitter. Para ver la importancia que le doy esto y por qué pienso que es un circuito provisorio, más allá de los resultados que hay a nivel político, y bueno, se verán las elecciones de este año, y bueno, ya iremos viendo los resultados. Twitter es 6 veces más chico que Facebook. Y en Twitter, los intercambios hater, que los intercambios políticos van directamente a ese mundo hater, deben ser el 20 o 30% de los intercambios de Twitter, porque en Twitter hay un montón de otras cosas a los que los políticos en general no acceden. No participan de eso, o no lo ven, o no les interesa, o no, esos circuitos no los dejan entrar, no le prestan atención. Te iba a preguntar, funciona un poco como un circuito cerrado, ¿no? Independientemente que lo que pasa en Twitter puede después pasar a medios tradicionales y a otros medios. Claro, ¿no? Va y viene. Sí, pero funciona como un circuito cerrado, digo, en función de donde pasa la conversación más ciudadana, ¿no? De las audiencias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Le agregaría otro dato. Parece, de acuerdo a todos los estudios que se hacen, que de los tuiteros, que son 6 veces menos que los facebookeros, digamos, el 80% no tuitea. Es decir, mira, mi hipótesis, que nadie investiga eso, porque se investigan otras cosas, digamos, ¿no? Se investiga lo que pasa ahí adentro, no se investiga lo que pasa afuera. Mi hipótesis es que buena parte del broadcasting sensacionalista ha sido reemplazado para muchos, tal vez jóvenes, gente que gustan de estar en su teléfono o en su computadora más que frente a una televisión, en esa combinatoria de gritos televisivos y conflictos televisivos y retomes conflictivos en Twitter. Entonces lo que está haciendo la política
y esto no vale solo para el gobierno, digamos, lo que hace la política, en vez de dialogar con la población, ofrece un espectáculo a sectores que, como extrañan el broadcasting, se inventan un broadcasting con el panelismo y el hater tuitero. Eso me parece que si sería fácil estudiarlo, no sería barato, pero sería fácil de estudiar. Si eso se confirmara, los políticos entenderían que, primero, hay una necesidad de comunicación centralizada, aunque sea para entretenimiento, que no completan las cadenas nacionales. Así que hay un amplio campo para la comunicación política que me parece que está o atada a verosímiles del siglo XX, de esa modernidad constituida a finales del siglo XIX, o atada a verosímiles de las redes que no entienden. Entonces ahí me parece que parte de la crisis política, del éxito de Bolsonaro o Trump, que parece que va a ser de vuelo corto, pero que no se sabe bien qué viene después, está vinculado a eso que yo llamaría no a los contenidos de la comunicación, sino a los ecosistemas en los que participa la política. Y José Luis, justo lo dijiste, venía pensando en tu análisis, que es excelente. En este juego de panelistas, de gritos, de no escucha, hay un espacio que se van ganando los que eran antes denominados partidos antisistema, o quizás los más extremistas. Vos dijiste fenómenos como Bolsonaro, Trump, quizás, no sé, Vox, lo que fue Podemos. Van ganando espacio. Personajes como Milei nacieron Exacto. para el panelismo. Pero lo que pasa que nunca, yo que prácticamente solo estudio lo mediático y creo que habría que estudiarlo mucho más y conocer mucho más y darle más importancia de lo que se le da, no todo es ecosistema mediático, ¿no? A mí me parece que muchos fenómenos que en el mundo se generan con fuerzas nuevas, en un país como Argentina, se tratan de generar dentro de las fuerzas más tradicionales. La presencia de Bernie en un movimiento que está muy hegemonizado ahora por sectores progresistas, pero que a Bernie nadie lo para, parece que es el sueño de que o la presencia de Patricia Bullrich o de Iglesias dentro de Juntos por el Cambio, parece que el sueño de estas coaliciones es que es incorporar a todos los sectores ideológicos adentro. Le falta incorporar a los trotskistas, pero seguramente va a haber algún trotskista en Juntos por el Cambio y alguno en el Frente para Todos. Yo creo que eso es un juego político posible, posmoderno, de acuerdo a la época. Mi duda en un país como Argentina, y en esto comparo con España, que le van a entrar 140.000 millones de euros, 70.000 millones de los cuales gratis, de regalo, y nosotros estamos evaluando la posibilidad que el Fondo Monetario nos dé 3.000 millones, no, para el nivel de crisis nuestro y el nivel de crisis español. Creo que el problema que hay es que el ecosistema mediático no permite construir relatos que conduzcan la conflictividad que se viene, aunque sea para que la conflictividad sea brutal, pero que genere un efecto superador posterior. Creo que este efecto de coaliciones tan variadas corren el riesgo de explotar frente a la primera gran movilización con violencia que haya, o al primer episodio producto de... Pensemos que se extravió o se secuestró a una nena
Sí, pasó, discúlpame, yéndonos de nuestro país, pasó con la toma del Capitolio, ¿no? O sea, digamos... bueno, ahí estuvieron al borde. Claro. Y vos pensás que entre nosotros, que hay mucho control social y mucha red social así comunitaria en Argentina, muchas organizaciones sociales, se secuestra o se pierde una nena de 6, 7 años que vive en extrema marginalidad y se corta una de las autopistas de acceso a la ciudad de Buenos Aires completamente 3 días y no hay ninguna posibilidad de levantar ese corte, ¿se entiende? O sea, el efecto de anarquía está ahí en el borde de la vereda, en cualquier momento sube a la vereda. Claro. Tenemos 10.000, 5.000, 10.000 movilizados, controlados por grupos de izquierda frente al Ministerio de Producción, ahí en Belgrano y 9 de julio. En cualquier momento se cansan de sus dirigentes que los contienen ahí bajo el sol, entran al ministerio, queman todo con todos los empleados y funcionarios adentro. No es un chiste. Entonces yo pienso eso, que los consultores políticos deberían revisar más que las estrategias y los contenidos, los ecosistemas y cómo es la vida dentro de las plataformas, que son contextos de vida social donde hay múltiples sistemas de intercambio. No hay un Twitter, no hay un Facebook, no hay un Instagram, no hay ya un TikTok, no hay un YouTube. Esas plataformas organizan la vida de diversas maneras y no hay ninguna entidad superior que al menos emita opiniones que ordenen eso. En ese sentido, este libro es un intento de reordenar el campo, de que cuando hablamos de mediatizaciones y las vidas que se realizan ahí, aparece esta cuestión de los ecosistemas, de los contextos de intercambio discursivo, de las circulaciones tan variadas que hay, de las diversas movilidades en las que los intercambios se producen. Entonces estamos frente a una realidad muy compleja y muy diversa y que estamos tratando de buscar, y este libro sería exitoso si fuera al menos un aporte más, un campo común donde todos los jugadores de las mediatizaciones puedan saber de qué están hablando. En este sentido que te digo, el panelismo no sabe de qué está hablando, ni cómo está hablando, solo pervive porque mantiene algo de rating, porque encima no son programas de mucho rating. Claro. Justamente te iba a preguntar un poco, te anticipaste, y ya para ir agradeciéndote esta conversación muy interesante, es si pudieras sintetizar un poco cuál fue la intención, qué conceptos, qué idea quisiste transmitir en el libro y con qué se van a encontrar aquellos que se acerquen y lo compren, lo adquieran y puedan leerlo, digamos. ¿Cuál fue la motivación de esta construcción de vidas mediáticas? La convicción es que los sistemas de intercambio discursivos mediáticos son muy complejos, aún los más sencillos. Ponen en juego diversas dimensiones que deben ser tenidas en cuenta y que no es de una complejidad intelectual, sino que es una complejidad, por decir así, sistémica, operativa. ¿Qué definición? O sea, qué buena definición. Gracias. Cuando te metes a una plataforma, es como cuando entras a una universidad o a una empresa o a un club. No es que vas a hacer una actividad, tenés múltiples estímulos, sistemas de intercambio que tenés que hacer frente. La idea del libro es que si todos los que nos dedicamos a estos temas, aunque sea a nivel profesional o operativo o para criar a tus hijos en las plataformas en las que se mete, pudiéramos, en vez de pensar en generalidades sobre los medios, las plataformas, la comunicación así,
sino pensar en los sistemas de intercambio discursivo en los que se participa, en los que participamos, qué componentes están en juego y cómo se expresan todos esos componentes en eso que se intercambia, que es un posteo, un mensaje, un texto, sea como se lo llame, una foto, una selfie, un video, sea lo que sea. Si pudiéramos entender cada uno del sistema de intercambio discursivo, seguramente podríamos hacer mejores políticas, mejores propuestas económicas, mejores estrategias comunicacionales, tendríamos vidas más divertidas e innovadoras en nuestra vida comunicacional y conseguiríamos que buena parte de la vida social se articule con este nuevo ecosistema mediático, donde ya no debemos esperar grandes voces ordenadoras, sino que hay que construir seguramente sistemas de jerarquía, de organización, de crítica, de producción y de innovación de un nivel intermedio. Entonces, en ese sentido, el libro es así como una puerta abierta, pasen y acá nos podemos reunir más cómodos que en un bar. Bueno, Damián... Yo estoy, Cali, déjame con los aplausos del comienzo, que me quedé loco. Me gusta de José Luis que escapa un poco de las definiciones más habituales y a las que estamos acostumbrados. Incisivo. Incluso dentro de la comunicación, que se habla mucho exacto. de la estrategia, mucho también de las formas de llegar a las audiencias, pero acá me parece que hay una mirada desde otro ángulo, otra perspectiva que... Hay crítica, hay, como te decía, una mirada incisiva, un ida y vuelta, algo que dispara nuevas ideas. Por supuesto. Sumamente interesante, dejó definiciones. Sí. Títulos. Tal cual, título y título. Que aquellos que quieran profundizar seguramente, además de escuchar este podcast, pueden ir y tener su libro, que está verdaderamente imperdible. Exactamente, es muy bueno, véanlo si pueden. Que nosotros lo hemos rescatado como tantos otros que hay en esta enorme producción que ha habido durante el 2020 y también supongo seguirá en este 2021. Ya vamos a ver otros títulos importantes que tenemos ahí grabados y otros por grabar que seguramente van a despertar muchísimo interés. Y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos escuchan por WeTalker. Bueno, nada. Spotify, iTunes, TN, Conversatorio, las redes de estamos acá OP para Podcast ustedes. nos siguen y alimentamos esta gran conversación. OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.